que es la parte de teoría, la subimos a la página web, y la parte práctica, los enunciados de los problemas están también en la web, pero no subimos las tablas, y entonces por eso hacemos el complemento con respecto a la fotocopiadora. Entonces en la fotocopiadora, la parte práctica, está los problemas, enunciados de los problemas, y las tablas que se requieren de su uso para cada uno de los prácticos. Bueno, entonces vamos a empezar con la termodinámica. Como les dijo la ingeniera, la termodinámica es una materia bastante distinta a lo que están acostumbrados, pero no por eso significativamente más difícil. Lo que pasa es que tienen que abordar los temas de una manera diferente muchas veces a lo que normalmente están acostumbrados. Es decir, el memorizar los temas de memoria y recitarlos como una poesía, en termodinámica no les va a dar resultado. Nuestra exigencia viene por el lado más de la comprensión de los temas más que de la memorización. Es decir, alguien puede saber perfectamente un desarrollo matemático que requiera algún tema, y si no lo sabe explicar, no se considera un tema sabido o un tema aprobado. Ahora, si por el contrario se pueden olvidar algún paso matemático intermedio y realmente saben explicar y saben hacerse entender de qué es lo que significa y para qué sirve lo que están explicando, eso sería suficiente como para poder aprobar ese tema y nosotros darlo por entendido. Uno de los inconvenientes que tiene esta materia es el lenguaje, pero eso no es particular de esta materia, sino que generalmente el lenguaje que se aplica asociado a una temática determinada tiene un lenguaje preciso que no es correcto cuando uno no lo maneja, y también ese es otro de los inconvenientes que por ahí les puede suceder. Es decir, el abogado tiene un lenguaje particular, y ese lenguaje particular dentro de la abogacía, dentro del derecho, lo tienen que manejar. Si no es así, es imposible que un abogado se pueda defender y pueda ejercitar su profesión adecuadamente. En la ingeniería pasa exactamente lo mismo, y particularmente en la termodinámica también. Entonces, cada uno de los conceptos, sin necesidad de llegar a memorizarlos, pero sí identificar el porqué de cada una de las palabras que involucra una definición, es muy importante. No es importante sabérselo exactamente de memoria, como les dije anteriormente, pero sí emplear todas las palabras que están involucradas en ese concepto, porque forman parte del lenguaje particular de la termodinámica y forman parte de las condiciones a las cuales uno se está refiriendo. Es decir, un mismo concepto, si no se lo define totalmente, puede estar erróneo. Puede ser erróneo y puede ser equivocado. Y tal vez las palabras son las mismas, pero le faltaron algunos términos como para poder definirlo, y de alguna manera nos estaría indicando que ese concepto no es adecuado según la definición que están dando. Por eso es que dentro de esta materia
tiene una ventaja desde este punto de vista que estamos hablando. Obviamente que ninguno de nosotros pretendemos que ese lenguaje que ustedes necesitan adquirir para poder conocer la termodinámica, no lo van a lograr de un momento para otro, como decía la ingeniera. Sí, paulatinamente, pero ese paulatinamente les implica ir conociendo los temas uno a uno. Entonces, por un lado, es una ventaja porque los mismos temas se van viendo en la aplicación de otros. Entonces, es una forma de cuando uno ve un tema, de ir reforzándolo al ir aplicándolo en otros temas distintos. Y eso es la gran ventaja. Entonces, es un aprendizaje paulatino el que van teniendo. Ahora, las desventajas se las digo. Cuando van a rendir en el examen final, tiene algo que ver el tema que sacan, la bolilla que sacan, pero generalmente ese tema que les toca dar no es solamente el tema en sí mismo y está totalmente aislado y descolgado del resto del programa, sino que involucra todos los conceptos que se dan en la materia, o por lo menos la mayoría. Entonces, por ahí muchas veces, frente a un examen, dicen, oh, me preguntó justo, estuve hablando 3 horas, estuve 4 horas en el pizarrón, y justo me vino a hacer una preguntita, y por esa preguntita me bajaron. Y realmente ese es un concepto que por ahí lo pueden ver los alumnos que lo han pasado, pero eso no significa que sea una realidad. Es decir, nosotros no somos tan ogros ni tan exigentes como para exigirles a la precisión cada una de las preguntas y que las respuestas sean perfectas, sino que sepan explicarlas, pero que en esa pregunta, que tal vez alguien no supo responder, está en la mitad del programa. Entonces, si no se sabe esa respuesta, nos está diciendo, aunque a lo mejor al alumno no se lo diga, nos está diciendo las falencias que tiene, no en el tema que está exponiendo, que a lo mejor lo expuso de la mejor manera, según su criterio, sino cuando abarcamos la comprensión de ese tema a través de otros, porque están todos vinculados, entonces en realidad ahí es donde surge que en realidad podemos decir el tema que se está dando es aparte una puntita de todo el programa, pero que esa puntita es representativo de todo lo que está debajo. Entonces, de alguna manera, si bien todas estas cosas que nosotros les decimos al principio pueden parecer obvias, pueden parecer amenazas tal vez, pero no tiene para nada ese sentido, pero sí por lo menos que las tengan en cuenta cuando tengan que cursarlas, cuando tengan que decidir si van a venir a la teoría o no van a venir a la teoría, porque son tan pesados como hablan, nos tienen 3 horas sentados sin poder decir absolutamente nada. ¿Qué voy a ver si después la voy a tener que estudiar toda desde las filminas que aparecen o de los libros que recomienda la bibliografía? El estar en clase sirve de mucho porque uno va adquiriendo lentamente ese lenguaje que es particular de la termodinámica. Bueno, dicho esto, vamos a ver los conceptos fundamentales que después se van a aplicar durante todos los temas para poder abordar cada uno de ellos con estos conceptos fundamentales. Lo que vamos a ver ahora es una pequeña introducción de lo que es la termodinámica, y dentro de la termodinámica es necesario definir cuál es el ámbito de estudio
y cuál es lo que queda fuera de ese estudio, y eso se denomina sistema y medio ambiente. También, para poder definir ese ámbito de estudio a través de lo que es el sistema, necesitamos definirlo de alguna manera, y lo definimos a través de sus propiedades. Y finalmente, todas estas propiedades requieren ser estudiadas bajo condiciones de equilibrio. Entonces van a ver que los sistemas, si bien se transforman, pero antes o después de la transformación, de acuerdo a cómo esa transformación sea, pasamos de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Entonces siempre hay puntos claves que los podemos evaluar como sistemas en equilibrio, y lo podemos estudiar a través de sus propiedades. Por ejemplo, las propiedades de las sustancias puras, que es el primer tema que vamos a ver, es una de los conceptos básicos que vamos a ir aplicando durante todo el desarrollo de la asignatura. Empezamos por termodinámica, donde surge de una combinación de palabras donde está involucrado la parte del calor, del griego, y la parte de la fuerza o de la potencia. ¿Y esto por qué? Porque realmente la termodinámica fue una gran evolución en el conocimiento del hombre, porque hasta que hubo esta asociación, antes aparecía todo lo que era el estudio de la fuerza, de lo que era el trabajo, era totalmente independiente del concepto de calor. Cuando comienzan a asociarse estos dos conceptos, es donde aparecen las máquinas térmicas, que realmente produjeron tanto cambio en la historia de la humanidad. Esto, en un principio, históricamente, obviamente tiene una gran importancia porque marcó un hecho relevante en la historia del hombre, pero que después fue mucho más amplio y no solamente involucra estas dos energías tan características como la energía térmica y la energía del trabajo, la energía mecánica, sino que además involucra otras energías. Y entonces esto nos lleva a pensar de que la termodinámica no está asociado exclusivamente a los motores, a las máquinas térmicas, a las turbinas, sino que es mucho más amplio y conceptualmente está involucrado, les diría, en la mayoría de los fenómenos que se pueden observar en la naturaleza, más directamente o menos indirectamente. Y acá aparece un aspecto también muy importante, que si bien esta materia la consideran como algo muy difícil, no sé los que la han cursado anteriormente, pero no sé si quieren decir o darles algún aporte a sus compañeros, dada la experiencia, porque lejos de sentirse como fracaso, me parece que es fracaso cuando uno no aprende de lo que no ha sabido hacer, pero ese fracaso se puede convertir en conocimiento, y cuando uno atesora la experiencia de lo pasado. Y entonces esa experiencia, bueno, por ahí puede llegar a ser interesante. Si alguno que lo haya cursado quiere decir algo respecto de qué es lo que le pareció la materia o cuáles fueron las dificultades, lo escucho. ¿O no se animan a hablar? ¿O todavía no han atesorado? Sí. Ahí está, muy bien.
un aporte importante a tus compañeros. ¿Sí? Bueno, primero decirles que es difícil un poco hablarlo porque obviamente estoy recursando la materia y como que supongo que a todos los recursantes nos cuesta, como dijo usted, que lo sentimos como fracaso. Pero por otro lado, yo creo que de todos los que estamos recursando, soy como la he recursado 4 veces la materia, prácticamente. Desde el 2012 más o menos, que yo no había regularizado la materia anterior, así que vine y la cursé hasta ahora, que bueno, después ya la había cursado. La primera vez que cursé la materia, la promocioné con la promoción que tenemos de rendir todos los parciales, y por culpa de las asistencias no la pude promocionar. Así que eso que dicen de las asistencias es cierto. Igual tenía muchas inasistencias. Bueno. Después, al otro año, por problemas, tal vez un poco de lo que me había pasado el año anterior, de motivación y todo eso, tampoco pude regularizar la materia, pero, o sea, rindiendo y aprobando los parciales. Que la materia no es difícil, sino que hay que ponerle un poco de voluntad, como dicen los profesores, de mirarla de manera diferente, porque es verdad, no es una materia como que tenga, o sea, tiene desarrollos matemáticos, pero lo importante es entender, poder entender la última fórmula, para qué sirve, o los usos, las aplicaciones, y bueno, no, nada de eso, que no es difícil la materia, que nada más tienen que ponerle un poco de voluntad, y que, bueno, yo estoy recursándola por 4ª vez, porque sinceramente decirte que la materia la sé toda, es más, he venido a rendirla y no me he presentado porque he tenido problemas de autoestima, o sea, lo digo, de depresión, tal vez por la facultad me lo generó. Pero bueno, ahora yo creo que ya estoy preparada y nada, no sé cómo está. Bueno, te agradecí antes que hablaras y ahora te vuelvo a agradecer porque realmente tu experiencia no es única, sino que realmente hay muchas experiencias como la que acaba de relatar, y donde realmente uno tiene que abordar las cosas con la mayor cantidad de elementos que se pueda. Es decir, si sabemos de las dificultades que se pueden llegar a presentar en el cursado de la materia, si sabemos que siempre lo conceptual es lo más importante y no tanto la memorización, uno puede ir apuntando a esas cosas fundamentalmente, y sobre todo teniendo la ayuda de cada uno de los profesores de esta materia. Es decir, vuelvo a repetir cosas que es que lo que pasa es que me quiso bajar, porque me quiso bajar, no sé, le caí mal, y no es así. Es decir, muchas veces se hacen interpretaciones en los exámenes cuando, por ejemplo, yo soy bastante preguntón, pero esa forma de preguntar no involucra que le estoy buscando a ver dónde no saben. Si les pregunto mucho es para orientarlos con las distintas preguntas que les estoy haciendo. Es decir, nadie está en contra de ustedes ni nadie quiere bajarlo. Ese también es otro concepto que a la hora de rendir se enfrentan con muchísimos miedos de cosas que no existen.